Buenas tardes, pueden tomar asiento. Bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presente audiencia dispuesta en la carpeta judicial 21096-12223-0 y acumulada 21096-09656-6. Soy la jueza Eleonora Verón. Le pido a las partes se identifiquen, por favor. Señor fiscal. Buenas tardes. Por la Fiscalía Alejandro Ferlazo nos encontramos presentes del equipo del Ministerio Público de la Acusación, Matías Traico, Micaela Bordagaray y Vanessa Molina. Buenas tardes, doctor. Por la defensa. Buenas tardes a todos. Nora Gaspire y Evangelina Bonacalza del Ministerio Público de la Defensa. Y están presentes también la doctora María Zoe Piacenza y Mariana Pena del equipo de la Defensa. Bien, buenas tardes, doctoras. Señor Cabaña, buenas tardes. Le voy a pedir que por favor al micrófono se identifique con su nombre y apellido completo. Buenas tardes, mi nombre es Cabaña Aníbal Ramón. Bien, ¿me recuerda su DNI, señor? 17 326 071. Bien. Bueno, como anunció la oficial de custodia en esta audiencia, no se va a permitir la utilización de teléfonos celulares, con lo cual le voy a pedir al público presente que bajo ningún punto de vista los utilice, lo van a tener que mantener apagados, no se pueden tomar fotografías ni filmar. Cualquier infracción a esto, el personal policial está autorizado a retirar a la persona de la sala sin excepciones. Esto es para resguardar, obviamente, la intimidad del jurado. Ahora les voy a pedir que se pongan de pie porque vamos a recibir al jurado. Bien, señoras y señores del jurado, les voy a pedir que por favor se pongan de pie, que les voy a recibir juramento. Prometen en su calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo con las pruebas producidas y observando la Constitución de la Nación y de la provincia de Santa Fe y las leyes vigentes. ¿Prometen? Bien, pueden tomar asiento. En este acto entonces voy a declarar abierto el debate. Señor Cabaña, le voy a pedir que usted esté atento a lo que va a suceder en esta audiencia y el significado también de lo que va a ocurrir a continuación. Bien, le pido a las partes que se sienten y al público también. Bien, señoras y señores del jurado, ustedes son el jurado en este caso. Antes de que comience el debate, es mi deber darles una serie de instrucciones. Estas primeras instrucciones son introductorias y tienen un doble propósito: ayudarlos a comprender los principios que rigen todo juicio penal y a orientarlos sobre la manera en que deberán recibir y valorar la prueba que se presentará ante ustedes. Durante el juicio, yo voy a emplear algunas palabras que tal vez ustedes no hayan escuchado antes. A las abogadas de la persona acusada las llamaré la defensa, al representante del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal o la fiscalía. Y a mí misma en ocasiones me referiré como el tribunal.
A veces, a la Fiscalía y a la Defensa en conjunto las llamaré las partes. En todo juicio por jurados hay dos clases de jueces o juezas. Yo soy la jueza del derecho. Ustedes son los jueces y las juezas de los hechos. Como jueza del derecho, es mi deber dirigir el juicio. Yo decido qué pruebas la ley les permite a ustedes escuchar y valorar, cuáles no, y qué procedimiento se seguirá en el caso. Al terminar la producción de la prueba y tras escuchar las palabras finales de las partes, es mi deber explicarles las reglas legales que ustedes deberán observar y aplicar al caso al decidir el caso. Como jueces y juezas de los hechos, en cambio, son ustedes y solamente ustedes quienes deciden qué ocurrió, a qué pruebas creer, qué valor darles y finalmente si la persona acusada es culpable o no culpable. Esa decisión les pertenece de manera exclusiva. A partir de los hechos que tengan por probados, aplicarán la ley que yo les explique en las instrucciones finales. Es deber de ustedes considerar todas y cada una de las instrucciones que reciban de este tribunal sin descartar ninguna. El orden en que las imparta no indica que unas sean más importantes que las otras, porque todas son fundamentales. Deberán considerarlas en conjunto y en su totalidad y cada una en relación con las demás. El objetivo de las instrucciones es proveerles las reglas necesarias para que puedan rendir un veredicto conforme a la ley y a los hechos. Nuestra función es aplicar y hacer valer las leyes tal como están aprobadas y no cambiarlas ni aplicarlas en contra de lo que establecen. Por eso es deber de ustedes en sus deliberaciones y en su veredicto aceptar y aplicar la ley en la forma que les explicaré en las instrucciones finales. Para llegar a su decisión deben considerar y evaluar una única y exclusivamente la prueba que se presente en el juicio y que yo admita según las instrucciones que les transmita. Ustedes no pueden dejarse influir por sentimientos de piedad o simpatía hacia el acusado, las víctimas o los testigos, ni por pasión o prejuicio en su contra. Tampoco pueden tener prejuicio alguno contra el acusado por el hecho de que haya sido arrestado o detenido, porque se haya presentado esta acusación en su contra o porque esté siendo sometido a juicio. Ninguna de estas circunstancias es prueba de su culpabilidad y no pueden inferir ni especular que por alguna de ellas sea más o menos probable que el acusado sea culpable. Tanto la Fiscalía como el acusado tienen derecho a esperar que ustedes consideren y sopesen toda la prueba, apliquen la ley del caso sin dejarse llevar por las emociones y lleguen a un veredicto justo e imparcial sin importar cuáles puedan ser las consecuencias. La ley me impone leerles textualmente lo que establece sobre la libertad de conciencia del jurado. El jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier amenaza o intromisión o influencia del juez, de los órganos de poder del Estado, de cualquier otro tercero o de las partes por sus decisiones. La regla del secreto de las deliberaciones y la forma inmotivada de su veredicto les aseguran a los jurados la más amplia libertad de discusión y de decisión, sin estar sujetos por ello a penalidad alguna, a menos que lo hubieran hecho contra su conciencia, bajo amenaza, coacción o presiones externas, sin haberlo denunciado debidamente, o que fueron corrompidos por vía de soborno. En palabras simples, esto significa lo siguiente: ustedes son los únicos que deciden el veredicto. Nadie puede presionarlos, amenazarlos, ni influir en su decisión. Ni yo como jueza, ni la Fiscalía, ni la Defensa, ni ninguna autoridad, ni ninguna otra persona. La decisión es de ustedes y de nadie más. Para protegerlos, la ley establece dos garantías. La primera es que lo que conversen y discutan en la sala de deliberaciones es secreto. La segunda es que no tienen que explicar ni fundar por qué llegaron a su veredicto. Gracias a estas dos garantías, ustedes pueden discutir y decidir con total libertad y no pueden ser castigados por el veredicto que dicten. La única excepción son las situaciones graves, como que alguno decida en contra de su propia conciencia, vote presionado o amenazado y no lo denuncie o se deje sobornar. Fuera de estos casos, ningún jurado puede sufrir consecuencia alguna. Para garantizar la imparcialidad del juicio, ustedes deben seguir las siguientes normas. Primero, no conversarán entre ustedes nada sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso hasta que finalicen las pruebas y comiencen a deliberar.
No conversarán con nadie más incluye a los miembros de su familia, a sus amistades, compañeros o compañeras de trabajo. Ustedes pueden decirle a dichas personas que son miembros de un jurado, pero no pueden mencionar nada acerca del caso hasta que hayan sido relevados. Cuando ustedes se encuentren fuera de la sala de audiencias, no permitirán que nadie les comente sobre este caso o sobre personas relacionadas con él. Si alguien intenta hablarles o hacer comentarios contrarios a estas instrucciones, deberán informármelo de inmediato por la vía que les explicaré enseguida. También durante el juicio, ustedes no hablarán ni se relacionarán de modo alguno con ninguna de las partes, los abogados y abogadas, testigos, fiscales, familias de las víctimas. Si ello sucediera, podrían surgir dudas sobre la imparcialidad de ustedes como miembros del jurado. También, si necesitan comunicarme algo sobre esto, lo harán con la vía que les explicaré enseguida. Ustedes no leerán artículos periodísticos sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso hasta que el juicio finalice. Es importante que entiendan que este caso debe ser decidido solamente por la prueba que será presentada durante el juicio y por las instrucciones que yo les imparta en su momento. No podrán realizar investigaciones o búsquedas de información sobre los asuntos relacionados con este caso. A modo de ejemplo, no podrán buscar en Internet ni consultar personas conocedoras de asuntos relacionados con el caso, ni ver fotos o videos del lugar del hecho de las personas involucradas. Ustedes no deberán sacar conclusiones sobre cuál será el veredicto hasta que se haya presentado toda la prueba. Deberán mantener sus mentes abiertas hasta que se retiren al salón de deliberaciones y consideren los hechos del caso y la prueba presentada. Hoy estamos en la era de la tecnología digital. En la era tecnológica digital normalmente posteamos fotos, comentarios, mensajes en blogs, X, Instagram, WhatsApp, TikTok y todas las redes sociales existentes. Hasta que no alcancen el veredicto ni yo los libere de su servicio, ustedes no deben hablar de este caso en persona, a través de teléfono o comunicación escrita o electrónica, tales como blog, redes sociales, email, mensajes, Facebook o cualquier otro. No contacten a nadie para asistirlos durante el juicio, ni en sus deliberaciones, ni hagan búsqueda alguna por estos medios, como así tampoco con asistencia de inteligencia artificial, ni posteen ninguna información, mensajes o comentarios por estos medios. Hacer algo así violaría la promesa que hicieron y el deber como jurados de ser imparciales y de guiarse solo por la prueba del juicio. Es posible y entendible que ustedes sientan que los abogados y las abogadas de las partes no les proveen toda la información que consideren apropiada y quieran llenar esos baches con su propia investigación. Hacer eso es correcto e ilegal. Nuestro sistema de juicio constitucional reposa en la actividad de las partes como un principio fundamental, aunque esas estrategias quizás nos parezcan incomprensibles. Ustedes podrían ser sancionados por inconductas como jurados si incumplen esta instrucción. Durante el desarrollo del juicio no podrán llevar sus celulares, iPads, computadoras ni ningún dispositivo electrónico, mucho menos cuando ingresen a deliberar. Durante el juicio, como ya les dije, no podrán conversar conmigo ni con las partes sobre el caso, pero puede ocurrir que alguno de ustedes necesite comunicarme algo y por eso quiero explicarles desde ahora de qué manera hacerlo, ya que es la única manera. Si en algún momento del juicio necesitan hacerme saber alguna cuestión, lo harán por escrito en una nota que entregarán al oficial de custodia que me lo hará llegar. Cuando se trate de algo que es muy personal, no hace falta que lo compartan con las personas demás integrantes del jurado. Cualquiera de ustedes puede dirigirme una nota por su cuenta y yo resolveré lo que corresponda. Les doy algunos ejemplos de situaciones en las que deben comunicarse conmigo de inmediato por esta vía. La primera, si alguien intenta hablarles sobre el caso, presionarlos, amenazarlos o influir de cualquier modo en su decisión, ofrecerles dinero para resolver el caso de alguna manera, ya sea fuera o dentro del tribunal. Esto es muy importante. La ley los protege y para que esa protección funcione, yo necesito saberlo en cuanto eso ocurra. También, si al presentarse un testigo perito advierten que lo conocen, del trabajo, de cualquier otro ámbito, de relaciones familiares, etc., aunque al leerle la lista de los nombres al comienzo no lo hubieran podido reconocer, conocer a esta persona que declara puede comprometer la imparcialidad con que deben valorar su testimonio y por eso necesito que me lo hagan saber apenas se den cuenta antes de seguir adelante. Y en general, ante cualquier duda sobre una situación puede afectar su imparcialidad o el cumplimiento de las reglas que les doy, es preferible que me lo comuniquen y no que lo resuelvan por su cuenta. Para eso está esta vía. En este juicio,
Ustedes están autorizados a tomar notas si lo desean. Se les entregó un cuaderno y hojas para escribir. Nadie leerá esas notas y al finalizar la deliberación serán destruidas. Las notas son solo una ayuda para su propia memoria. Si lo que recuerdan difiere de lo anotado, debe prevalecer su recuerdo y no deben dejarse condicionar por las notas de otro u otra jurado. Las notas no son prueba y no sustituyen un testimonio, ni la presentación de la prueba, ni la explicación mía sobre los principios del derecho que rigen el caso. Tomar nota es optativo. Quien prefiera no hacerlo, igualmente deberá confiar en su memoria. Sobre todo, no permitan que escribir los distraiga de escuchar y observar con atención lo que ocurre en la sala. Durante los recesos, las notas quedarán en la sala de jurado con cada uno de ustedes. Es importante también que sepan que no podrán realizar preguntas a las personas que comparezcan como testigos ante este tribunal. También es importante que sepan que durante el juicio escucharán referencias e información sobre uno o varios lugares relacionados con los hechos. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia visitarán ese lugar o los lugares ni durante el juicio ni durante el proceso de deliberación, ni harán búsquedas en Internet acerca de él. Ustedes, por su cuenta propia, no pueden investigar ningún aspecto relacionado con el caso. En el supuesto que consideremos de importancia para el caso visitar determinado lugar, se va a ordenar la correspondiente inspección y visitaremos el lugar o los lugares, tanto ustedes como las partes como yo. También es muy importante que sepan que las manifestaciones, comentarios y argumentos que expresen durante el juicio las abogadas de la defensa o el Ministerio Fiscal, ya sea acercándose al estrado o desde sus puestos, no serán prueba. No podrán tomarse en consideración al momento de deliberar las advertencias o amonestaciones que yo les haga a alguna de las partes. Tampoco van a ser prueba los comentarios o razonamientos que yo haga al resolver los planteos y objeciones de las partes. Ustedes no podrán considerarlos para determinar la culpabilidad o no culpabilidad de la persona acusada. También es importante que sepan que tanto el Ministerio Fiscal como la defensa pueden oponerse a que yo admita alguna prueba. Van a observar que en ocasiones el fiscal o la abogada de la defensa va a objetar o presentar oposición a alguna pregunta o alguna prueba que pretenda presentar la otra parte. En esos casos me corresponderá a mí examinar los planteos de ambas partes y decidir si admito o no la prueba y o la pregunta. De ser admitida la prueba o la pregunta, ustedes tendrán que tomarla en consideración. Si es rechazada, no podrán tomarla en cuenta. Habrá ocasiones en que ustedes serán retirados de la sala de audiencia para discutir planteos u objeciones. Tampoco estos planteos u objeciones deberán ser considerados por ustedes al momento de deliberar. No son prueba y tampoco los fundamentos que pueda ayudar para resolver esas diferencias. Solamente considerarán la prueba que sea admitida conforme a derecho. La persona sometida a juicio es el señor Aníbal Ramón Cabaña. La Fiscalía lo acusa por un hecho que califica legalmente como amenazas simples respecto de la señora Natalia Ocampo y otros hechos que califica como homicidio calificado por el vínculo, mediar un contexto de violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego respecto de la señora Ocampo y homicidio agravado por el uso de arma de fuego respecto del señor César Valenzuela. Portación ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento simple y daño. Todos estos hechos se le imputan a una sola persona, que es el señor Cabaña, en calidad de autor. Cada delito tiene sus elementos particulares. Los elementos del delito son un conjunto de requisitos o componentes que deberán ser probados, más allá de una duda razonable, por el Ministerio Fiscal para que el acusado pueda ser encontrado culpable. Al finalizar el debate y en mis instrucciones finales, les voy a explicar en detalle cada uno de los delitos, los elementos esenciales y cómo se prueban. Ahora no es importante. Al comenzar el juicio, escucharán en el siguiente orden al Ministerio Fiscal, que va a explicar los hechos del juicio, las pruebas que se producirán para fundamentar la acusación y la calificación legal que pretende para él. Luego se invitará a las defensoras a que expliquen su línea de defensa. De este modo, las partes van a presentar sus casos y el veredicto que esperan de ustedes. Estos resúmenes de lo que pretenden probar las partes se denominan alegatos de apertura.
Les recuerdo, señoras y señores del jurado, que el alegato de apertura no es prueba y que por sí solo no demuestra que el acusado cometió los delitos que se le imputan. Es mediante la prueba que presentará el Ministerio Público Fiscal y que sea admitida durante el juicio que ustedes determinarán si los delitos fueron cometidos por el acusado o si el fiscal probó o no todos los elementos del delito. Luego de escuchar a las partes, se procederá a recibir la prueba de la Fiscalía y posteriormente de la defensa. La prueba puede incluir testigos, peritos expertos, documentos u otros medios de prueba que apoyen sus posturas. La defensa no está obligada a presentar prueba a su favor durante el juicio, es decir, a presentar testigos, documentos, objetos u otros medios de prueba. Esto se debe a que la carga u obligación de probar cada uno de los elementos del delito la tiene el Ministerio Fiscal, ya que el acusado goza de la presunción de inocencia que luego les explicaré. Después que ustedes escuchen y vean toda la prueba, la Fiscalía y la Defensa, toda la prueba, la Fiscalía y la Defensa realizarán sus alegatos finales. Esas palabras, al igual que las iniciales, tampoco son prueba de ningún hecho. Con posterioridad a los alegatos finales, yo les daré unas instrucciones aplicables sobre el derecho, instrucciones sobre el derecho aplicable al caso y ustedes las utilizarán para llegar al veredicto final. Después de escuchar mis instrucciones, ustedes se retirarán a la sala de deliberaciones y sus discusiones sobre el caso durante ese proceso deliberativo serán secretas. Como les expliqué antes, no deberán explicárselas a nadie ni deberán hacerlo. Una vez que lleguen a la decisión, volverán a la sala, comunicarán la misma y habrá terminado su servicio como jurado popular. También es importante que sepan que en todo juicio penal se da una discusión de 3 planos: el derecho, los hechos y la prueba. Y cuando la Fiscalía decide llevar un caso a juicio, tiene que vincular esos 3 planos. El derecho es la parte estática en un juicio. Los delitos están regulados en el Código Penal. Establecen una serie de requisitos que deben cumplirse sí o sí para decir que una persona es responsable. También, como les dije, estos requisitos se los explicaré en las instrucciones finales. Los hechos es la parte dinámica del juicio. La acusación debe traer un relato de hechos que permita cubrir aquellos requisitos legales establecidos por el Código Penal. Cuando hace un alegato de apertura, la Fiscalía va a presentar hechos concretos que consideran que pueden ser contenidos en uno o más delitos específicos. Y luego está la parte de la prueba, que es la parte valorativa en un juicio. No basta con el anuncio de los hechos realizado por la acusación. Eso debe ser probado en el juicio. La mayor parte del juicio consiste en ver distintas pruebas, testigos, peritos, objetos, que la acusación traerá para demostrar que el anuncio sucedió tal como lo dijo. Como les indiqué, debe haber una relación entre estos 3 planos y deben cubrirse todos ellos, y esa es la tarea de la acusación en el juicio. ¿Cuál es la tarea de la defensa? Controlar la prueba presentada por la acusación y o presentar prueba propia que permita mostrar dudas de la acusación. La defensa también puede presentarles prueba o utilizar prueba presentada por la Fiscalía para demostrar que las afirmaciones que se realizan desde ese lugar son equivocadas. ¿Y cuál es la tarea del jurado? Una vez que hayan recibido la explicación concreta sobre el contenido de los delitos involucrados en el juicio, deberán decidir si se han presentado pruebas que permitan afirmar los hechos por la acusación, si tienen credibilidad para tener por probado esos hechos y qué delitos están involucrados de acuerdo a los hechos que se encuentren probados. Como les indiqué anteriormente, entonces, la acusación por sí sola no prueba que se cometió un delito. La ley presume que el señor Aníbal Ramón Cabañas es inocente de los delitos que mencione la acusación. En todos los juicios penales rige el principio fundamental establecido en la Constitución Nacional de que el acusado es inocente a no ser de que se pruebe lo contrario. Y esta presunción de inocencia acompañará al señor Cabañas durante todo el juicio y hasta el momento en que ustedes emitan su veredicto. El señor Cabañas no está obligado a declarar ni a presentar prueba para demostrar su inocencia, por lo que si optara por no declarar, ustedes no podrán hacer inferencia alguna sobre su silencio ni podrán tomarlo en consideración. Nuestra Constitución así lo dispone como uno de nuestros derechos fundamentales y por eso ningún jurado puede preocuparse en absoluto si el acusado decide no declarar en el juicio. Es el fiscal, les reitero, quien tiene la carga de la prueba, es decir, la obligación de destruir la presunción de inocencia del acusado y demostrar, más allá de una duda razonable, que los delitos que se le imputan al señor Cabañas fueron cometidos y que el acusado fue quien los cometió.
La ley establece entonces que tanto los elementos del delito como la relación de la persona acusada con el delito y su culpabilidad deberán ser probados más allá de una duda razonable. Cuando existe una duda razonable sobre estos dos puntos, es decir, la existencia del hecho o la culpabilidad de la persona acusada, se la declarará no culpable de la acusación presentada en su contra. Eso significa que se requiere presentar prueba que sea suficiente y convincente para que quede derrotada la presunción de inocencia. También debo hacerles una precisión importante. Si la duda razonable recae sobre un grado de un delito o si existe entre delitos de distinta gravedad, ustedes solo podrán condenar por el inferior o por el delito de menor gravedad. Es decir, ante la duda entre una figura más grave y una más leve, deben inclinarse por la más leve. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en la lástima, la piedad o el prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba admitida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de las pruebas, por contradicción entre las pruebas, o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se le exige al fiscal que así lo haga. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible alcanzar. La prueba, más allá de una duda razonable, es más cercana a la certeza absoluta que a un balance de probabilidades. En resumen, si están convencidos de la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad en relación a los hechos juzgados. Por el contrario, de existir duda razonable respecto de la culpabilidad del acusado, deben emitir un veredicto de no culpabilidad en relación a los hechos juzgados. Todo esto les daré más detalles al momento de las instrucciones finales. También, como les indiqué con anterioridad, como miembros del jurado, ustedes decidirán cuáles hechos quedan probados. Para ello, tienen que evaluar la credibilidad de las personas que testifiquen y decidir qué importancia o peso le darán a sus testimonios. Ustedes decidirán si creen todo lo que un testigo dice, si creen parte de lo que dice o si no le creen nada. Pueden considerar 3 cuestiones para evaluar la credibilidad de cada prueba testimonial. La veracidad, es decir, una afirmación es veraz cuando quien la realiza cree que lo que dice es verdadero. Pierde veracidad cuando quien la realice sabe que está diciendo algo que no es cierto y de todas maneras lo dice. La objetividad, una afirmación es objetiva cuando quien la realiza cree en la verdad de lo que dice y no tiene ningún compromiso con el relato. Pierde esa calidad, la declaración de quien la realiza se basa más en lo que espera o quiera que ocurra que en una información real con que cuenta para hacer la afirmación. Y también, al evaluar la credibilidad de las afirmaciones de quien declara, deben considerar la posibilidad que tuvo de percibir los eventos relatados a través de sus sentidos. Una afirmación pierde esa sensibilidad sensorial cuando quien la realiza no tenía posibilidad interna, a través de sus sentidos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, o externa, condiciones de visibilidad, posibilidad de escuchar, etc., de acceder al conocimiento como lo presenta en su declaración. Además, al decidir sobre la credibilidad de un testigo o una testigo, ustedes deben examinar todo el testimonio y deben considerar entre algunos factores los siguientes: la edad del testigo, la capacidad del testigo, la calidad de la memoria que tiene, la forma y la manera en que el testigo declara, si tiene algún interés en el resultado del caso o si tiene algún motivo, parcialidad o prejuicio. Si hay alguna prueba que contradice el testimonio del o la testigo, ya sea porque antes del juicio declaró algo distinto o porque hay otra prueba que lo contradice. ¿Cuán razonable es el testimonio del o de la testigo al considerarse con otra prueba que ustedes creen? Y la resistencia o desgano del testigo al declarar libremente por razones de pudor u otros motivos, como así también la naturaleza del testimonio. Es importante también que conozcan que el peso de la prueba no depende del número de testigos que testifica sobre un mismo hecho. Un solo testigo que les merezca credibilidad puede ser suficiente para probar el hecho. En caso de que el acusado decida declarar, recordándoles que no está obligado a hacerlo, ustedes deben saber que el acusado, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o no verdaderas sin que ello implique la comisión de un delito alguno. También durante el juicio escucharán testimonios de personas con conocimiento específico en alguna área.
A diferencia de los testigos comunes, a estas personas se les permite sacar conclusiones. Una persona testifica como experta si tiene conocimientos específicos para declarar en la materia en la que se refiere su testimonio. Al igual que con los testigos, deben evaluar la credibilidad de estas personas. Sumado a los factores que les dije con anterioridad, también ustedes en estos casos van a poder considerar el entrenamiento o la formación de la persona, su experiencia y sus títulos o falta de ambos, las razones para dar cada opinión, si es consistente con el resto de la prueba creíble del caso. No se les exige que acepten la opinión de un experto o experta al costo de excluir hechos y circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas. Pueden descartar una opinión si llegaran a la conclusión de que la misma no es razonable ni convincente. Además, para ayudarlos a comprender la prueba, podrán emplearse algunos materiales de apoyo, por ejemplo, gráficos explicativos, fotografías, etc. También estos gráficos son solo de apoyo, se le deberá dar el peso que corresponde a un material de esa naturaleza. Si se reproducen grabaciones de audio, lo que vale como prueba lo que ustedes escuchan y no la transcripción, que eventualmente se les facilitará para seguirlas. También deben saber que puede haber prueba directa o indirecta. La prueba directa demuestra un hecho de manera inmediata. Por ejemplo, el testigo que vio u oyó algo con sus propios sentidos. La prueba indirecta o indiciaria es la que, a partir de un hecho conocido, permite inferir razonablemente otro hecho. Para que lo entiendan mejor, les doy un ejemplo sencillo. Imaginen que queremos saber si llovió. Si una persona estaba en la calle, vio caer la lluvia y lo cuenta, eso es prueba directa. Percibió el hecho con sus propios sentidos. En cambio, si nadie vio llover, pero alguien sale a la mañana y encuentra el piso mojado, el paraguas húmedo, la ropa tendida, empapada, puede concluir razonablemente que llovió, aunque no lo haya visto. Eso es prueba indirecta o indiciaria. Es decir, a partir de hechos conocidos, el piso, los paraguas, la ropa, se infiere otro hecho que no se presenció. Veamos otro ejemplo. Si alguien ve a una persona comerse un último pedazo de una torta, eso es prueba directa. Si nadie la vio, pero ese era el último pedazo de torta y ya no está, y esa persona tiene migas en la ropa y restos en las manos, de esos indicios puede inferirse razonablemente que eso fue lo que ocurrió. Lo primero es prueba directa, lo segundo prueba indirecta. Ninguna de las dos es por sí sola superior a la otra. Ambas pueden servir para probar un hecho y serán ustedes quienes decidan qué peso darle a cada prueba. Ustedes están aquí únicamente para decidir si la persona es culpable o no culpable de los hechos concretos que conforman esta acusación y deben hacerlo con la prueba de este caso. El señor Cabaña no está siendo juzgado por su forma de ser, ni por su pasado, ni por ninguna otra conducta que no sea la que aquí se le atribuye. No deben dictar un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por simpatía, por rechazo, ni por la impresión personal que les genere a alguien. Deben decidir exclusivamente sobre la base de la prueba presentada en el juicio. El Ministerio Público Fiscal y la Defensa pueden hacer una estipulación o convención sobre determinados hechos, testimonios o documentos. Esto significa o quiere decir que ambas partes están de acuerdo con que un hecho, testimonio o documento sea admitido para que ustedes los consideren con el resto de la prueba. Llegado el momento, les explicaré cuáles son esas estipulaciones o convenciones. La tarea de ustedes, como les dije antes, es decidir si el señor Cabaña es culpable o no culpable de los hechos. La pena no es asunto de ustedes. En caso de que el veredicto sea de culpabilidad, será otro tribunal quien determine la pena que corresponde conforme a la ley. Por eso, no deben pensar en la posible pena al momento de decidir si la Fiscalía probó o no su acusación. Nadie puede ser declarado culpable de un hecho que no se ha probado que existió. Ahora voy a darles una instrucción especialmente importante en este caso, tal como lo exige la ley. Todas las personas hacemos suposiciones y tenemos sentimientos, creencias y estereotipos sobre los demás. Muchas veces ni siquiera advertimos que los tenemos y que influyen en nuestras decisiones. Los estereotipos pueden basarse en la raza, la edad, la nacionalidad, el sexo, la religión o el género, entre otros factores. Los estereotipos de género respecto de la mujer son características, actitudes y roles que se atribuyen a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.
En las relaciones entre varones y mujeres, los estereotipos de géneros negativos generan una relación desigual de poder y colocan a las mujeres en desventaja en lo social, lo cultural, lo político y lo económico. Un ejemplo frecuente de este estereotipo es asociar automáticamente al varón con el rol de proveedor y a la mujer con el cuidado del hogar y la familia. Otro estereotipo frecuente es atribuir a las personas determinadas aptitudes, capacidades o roles según su género. Por ejemplo, suponer que ciertas tareas, profesiones o decisiones corresponden naturalmente a los varones y otras a las mujeres. Asignar de antemano cualidades o limitaciones a una persona por el solo hecho de ser varón o ser mujer, sin atender a quién es en realidad, es razonar a partir de un estereotipo. Los prejuicios son opiniones o juicios sin fundamento sobre una persona y también pueden basarse en el género y producir desigualdad en perjuicio de la mujer. Por ejemplo, sería un prejuicio dar por sentado que una persona es más o menos capaz o responsable por su aspecto, su edad, su origen o su forma de hablar sin conocerla realmente. Un prejuicio así descansa en una creencia previa y no en hechos, y por eso no puede tener lugar en las decisiones que ustedes adopten. Los sesgos, por su parte, son preferencias o inclinaciones que a veces son conscientes y a otras veces no. Por eso se los llama sesgos implícitos o inconscientes. Por imparciales que creamos ser, nuestra mente tiende naturalmente a juzgar lo que escuchamos a través de nuestra propia experiencia, favoreciendo a quienes nos resultan parecidos o agradables. Los sesgos pueden afectar lo que pensamos, cómo recordamos lo que vimos y oímos, a quién le creemos y a quién no, y las decisiones importantes que tomamos. Por ejemplo, es común que al conocer a alguien nos formemos una primera impresión por su forma de vestir, de hablar o de presentarse, y que sin proponérnoslo le creamos un poco más o un poco menos por esa sola impresión. No lo decidimos de manera consciente, la mente lo hace sola. Eso es un sesgo, y el riesgo es que termine pesando en la valoración de la prueba sin que nos demos cuenta. Ustedes han sido convocados para tomar una decisión trascendente y por eso deben tomarse el tiempo para reflexionar, el tiempo necesario para valorar la prueba con cuidado y reflexión. Deben revisar sus primeras impresiones sobre las personas y la prueba y no dejarse influir por preferencias personales, generalizaciones, sentimientos, prejuicios, simpatías ni estereotipos o sesgos, sean conscientes o inconscientes. Escuchar las distintas perspectivas de cada una y una de ustedes puede ayudar a que identifiquen estos sesgos ocultos. La ley les exige tomar decisiones justas, basadas únicamente en la prueba, en su valoración de esa prueba, en su buen juicio y sentido común. En este juicio se discute si los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género. Por eso es necesario que comprendan qué significa esta expresión. Los delitos que son manifestaciones de violencia contra la mujer describen conductas que se basan en una relación desigual de poder entre el varón y la mujer que afectan su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como su seguridad personal. Esta violencia puede expresarse de muchas formas y no se reduce a la agresión física. También puede manifestarse en el plano psicológico, sexual, económico o simbólico. Comprender este contexto es necesario para valorar adecuadamente la prueba que se presentará, en especial los testimonios sobre la relación entre las personas involucradas en este caso. Comprender el contexto no significa en modo alguno anticipar un resultado ni presumir la culpabilidad de la persona acusada. Sigue rigiendo con plenitud el estado de inocencia, la carga de la Fiscalía de probar la acusación y la regla de que toda duda razonable favorece a la persona acusada. Lo que esta instrucción les pide simplemente es que valoren la prueba sin estereotipos y con conciencia de que la violencia de género existe y puede presentarse de distintas maneras. Luego en las instrucciones finales también le brindaré mayores detalles. Al decidir este caso, ustedes deben basarse únicamente en la prueba, como les dije, presentada y admitida por este tribunal en la sala de juicio. Sin perjuicio de las advertencias que le hice sobre no leer o escuchar nada del caso, de aquí a futuro, les aclaro también que deberán descartar totalmente y no considerar cualquier informe de prensa, televisión, redes sociales o radios relacionadas con este caso que pudieran haber leído, visto o escuchado en el pasado. Tales informes no constituyen prueba, por lo tanto, ustedes no pueden considerar ni dejarse influir de ninguna manera por tal publicidad.
De manera breve voy a repasar para ustedes qué es prueba y qué no lo es. La prueba que ustedes deben considerar para decidir los hechos proviene de el testimonio bajo juramento de cualquier perito o testigo, la declaración del acusado en caso que se produzca, las pruebas materiales y documentales aceptadas como prueba, cualquier hecho que las partes hayan acordado, las estipulaciones que le indiqué con anterioridad. Y también, por último, les recuerdo que toda la prueba que sí deben considerar tiene que ser valorada del modo en que ya les expliqué, con atención, de manera conjunta, sin dejarse llevar por estereotipos, prejuicios ni sesgos, sean conscientes o inconscientes, conforme a estas instrucciones. También les repaso las ciertas cosas que no son prueba y que no deben considerarlas a decidir los hechos. Los alegatos y las declaraciones de los abogados y abogadas no son prueba. Ellos no son testigos. Lo que han dicho en sus alegatos de apertura, de clausura o en otro momento solo tiene la intención de que ustedes interpreten la prueba, pero no son prueba. Si los hechos, tal cual ustedes los recuerdan, difieren del modo en que los abogados y abogadas del caso se los han planteado, prevalece siempre el recuerdo que ustedes tienen de ellos. Las preguntas y las objeciones de los abogados y las abogadas no son prueba. Ellos tienen el deber para con sus clientes de objetar cuando creen que es una pregunta inapropiada según nuestras reglas procesales. Ustedes no deben ser influenciados por las objeciones ni tampoco por el modo en que yo las decida. El testimonio que ha sido excluido o borrado del registro que se les ha instruido para que ignoren no es prueba y no debe ser tomado en cuenta. Adicionalmente, les aclaro, a veces ciertos testimonios o pruebas materiales solo van a ser admitidos con un alcance limitado. Cuando yo les imparta una instrucción limitante, ustedes las deben observar y cumplir. También las notas que les voy a permitir tomar durante el juicio no son prueba, son solo una ayuda para su memoria. Cualquier cosa que hayan visto o oído de las puertas para afuera de este tribunal durante la jornada de juicio no es prueba. Ustedes, les reitero, deben decidir el caso solamente con la prueba producida delante de ustedes. Cuando llegue el momento de deliberar, lo harán en secreto y lo primero que hará será elegir entre ustedes a una persona que dirija la deliberación y que hable en nombre del jurado ante el tribunal. Luego de eso discutirán el caso entre ustedes con el objeto de alcanzar un veredicto. Cada uno de ustedes debe decidir por sí mismo, pero recién, después de haber considerado toda la prueba y de haber escuchado y discutido con los demás. No tengan temor de cambiar de opinión si la discusión los persuade, pero no lo hagan solo porque otro piense distinto. Su voto debe responder a su íntima convicción, que no es un capricho, sino el resultado razonado del valor que le dan a la prueba producida en el juicio. Como les dije, no están obligados a explicar a nadie las razones de su voto. Lo que se les exige es escucharse entre ustedes, deliberar con honestidad y votar en conciencia. También les explicaré en las instrucciones finales lo que la ley exige para este veredicto. Por ahora, lo importante es que comprendan que la deliberación debe ser respetuosa, sincera y reflexiva, y que ninguno debe abandonar su convicción honesta sobre el peso de la prueba con el solo fin de coincidir con los demás. Finalmente les informo que hay personas de la Oficina de Gestión Judicial, también los oficiales y las oficiales de custodia que nos acompañan en la audiencia, estarán atentos. Si sucede alguna cosa o tienen algún inconveniente, me lo van a hacer saber de inmediato para eventualmente pausar la audiencia. Señoras y señores del jurado, entonces, estas son las instrucciones mínimas que yo les he explicado para que puedan entender el desarrollo del juicio. Y ahora vamos a pasar entonces a la etapa de los alegatos de apertura. ¿Está lista la Fiscalía? Sí, señoría. Bien, adelante, doctor, tiene la palabra. Señoría,
Voy a aprovechar esta instancia mientras Sí. se prepara también el jurado para preguntarle si habilita el acceso a la sala a familiares de una de las víctimas. Sí, entiendo que no será la persona que está citada como testigo. Sí, por supuesto, puede pasar. Gracias. Permiso, señoría. Bien, adelante, doctor. Puede Gracias. tomar la palabra. Buenas tardes. Hoy traemos a juicio el atroz crimen que cometió Ramón Aníbal Cabaña. El imputado mató a Natalia Ocampo, mató a César Gastón Valenzuela con una pistola calibre 9 milímetros. La gravedad de este hecho no es solamente porque mató a dos personas jóvenes, dos personas que no le habían hecho nada para merecer lo que le pasó. La gravedad está también en que mató ni más ni menos que a su esposa, y que la mató a Natalia, a su esposa, luego de una larga relación siempre signada por la violencia de género. Natalia Ocampo y Ramón Cabaña, el imputado, tuvieron juntos 18 años, por lo menos 18 años, y estaban casados. Se habían casado en noviembre de 2017. Vivían en la casa de Natalia, calle Uruguay 5386, 5388, esto es en la ciudad de Rosario, entre las calles Larrea y Camilo Aldao, por calle Uruguay. Eso es una pensión que era propiedad de la mamá de Natalia, donde en la planta de abajo, la planta inferior, vivía gente que alquilaba la pensión y en la planta alta vivía la familia. Esa familia estaba compuesta por Natalia, por Ramón Aníbal Cabaña y también por el hijo de Natalia, por Matías Serra. Natalia ya había decidido, lo había expresado, se lo había hecho saber a Ramón, su esposo, que quería divorciarse, que quería separarse, quería que se vaya del domicilio. Esto le costó muchísimas cuestiones, muchísimos episodios, hasta que en el año 2025 logró que Ramón se vaya de la casa. Ramón se fue a vivir a la casa de su hermana, de Delia Cabaña, que vive a unas 2 cuadras de la casa de Natalia, que es la casa donde vivieron tantos años. Esto implicó, como les dije, muchas persecuciones, y así es que llegamos al día 26 de marzo de 2025. Les pido atención. Esa fecha, Señor fiscal, le pido que hable, por favor, cerca del micrófono. Bien. Gracias. Porque esa fecha, el 26 de marzo de 2025, es cuando Ramón Cabaña le anunció a Natalia lo que iba a hacer. Le anunció su muerte, la amenazó de muerte. Días previos ya la había estado persiguiendo,
Y llegamos al 26 de marzo, a las 7 horas, a la mañana, muy temprano, a la mañana, en que el imputado, Ramón Cabañas, llegó al lugar, a la casa de Natalia, en una camioneta, en su camioneta, la camioneta de la familia, Ford Ranger de color negra, y allí la amenazó de muerte. Le dijo que la iba a matar. Intervino la policía, lo hizo porque hubieron llamados al 911. De hecho, una de las víctimas, César Valenzuela, llamó al 911. La policía lo detuvo a Aníbal Ramón Cabaña y además se le impuso una prohibición de acercamiento preventiva. Pero Ramón Cabañas ya estaba decidido a matarla. Por eso consiguió un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, marca Versa, que además, presten atención a la prueba, esa pistola tenía la numeración eliminada. Toda pistola tiene una numeración y esa pistola tenía la numeración limada. Pasaron 11 días en esas condiciones y llegamos, lamentablemente, al día domingo 6 de abril de 2025. Esto es un domingo lluvioso en el que Ramón Aníbal Cabaña estaba en la casa de su hermana, a 2 cuadras, recordemos, del domicilio de Natalia, y pasadas las 13:30 horas aproximadamente, tomó la pistola calibre 9 milímetros, marca Versa, salió del domicilio de su hermana, caminó por la calle, por la vía pública, con la pistola, portando la pistola, llegó a la casa de Natalia, abrió la puerta, porque ya le había sacado las llaves a Natalia, ingresó al domicilio, recordemos que es una pensión, recordemos que en la planta alta vivía la familia, y así es como ingresó, así es como subió las escaleras, llegó a la planta alta, destruyó una puerta de madera, la rompió y allí comenzó a matar. En el lugar estaba César Gastón Valenzuela. Él se había mudado a la pensión hacía un mes aproximadamente, un mes atrás, por recomendación de su mamá. Su mamá le dijo que se podía mudar a la pensión y en la pensión comenzó a relacionarse con Natalia. Ahí es donde se encuentra con la primera de las víctimas, con César Gastón Valenzuela, a quien le disparó Ramón Cabaña, ni más ni menos que 6 tiros. 6 disparos que le produjeron la muerte inmediatamente. Un disparo fue en la cabeza, un disparo fue en la zona de la axila, otro fue en la zona de la clavícula, otro fue en la zona de la pierna, en la ingle, en el tórax. En definitiva, no tuvo ninguna posibilidad de respuesta, murió en el momento. No conforme con esa muerte, se dirigió unos metros más, donde estaba Natalia, la zona del comedor, y allí también la mató con disparos. 3 disparos. 2 disparos en la cabeza, un disparo en la cara, otro disparo en el tórax. 3 disparos que hicieron que muera en el momento. Después de matar a estas 2 personas, se fue del lugar, bajó las escaleras, se fue hasta la casa de su hermana, escondió el arma de fuego en el tanque de agua de la terraza, subió a la terraza, escondió el arma de fuego y luego se dio a la fuga. Llegamos inmediatamente ese día a realizar los trabajos en la casa de Natalia y ya en horas de la tarde, pasadas las 17 horas, finalmente, y luego del trabajo policial que lo venía buscando a Ramón Aníbal Cabaña por todos lados, se presentó en la comisaría 19 y se puso a disposición. Ustedes en este juicio no van a tener la discusión de si es o no es el autor de estos hechos. Ramón Aníbal Cabaña es el autor de estos 2 homicidios. No lo va a cuestionar. No va a cuestionar tampoco la defensa, lo va a reconocer que Ramón Aníbal Cabaña mató a su esposa. Efectivamente.
efectivamente todavía era su esposa. No se va a cuestionar, no se va a discutir que tanto para ir al momento de la muerte como para volver por la vía pública, Ramón Aníbal Cabaña portaba de manera ilegal un arma de fuego de guerra, como es una pistola calibre 9 milímetros. Y tampoco se va a discutir que luego del primer ingreso a la casa destruyó la puerta de madera dañándola. La defensa del imputado les va a decir que Ramón Aníbal Cabaña no cometió el delito de femicidio, algo que la Fiscalía va a probar. Este homicidio se dio dentro de un prolongado contexto de violencia de género. Y la segunda cuestión que les va a decir es que mató a su esposa, Natalia Ocampo, pero que lo hizo mediando circunstancias extraordinarias para atenuar ese hecho. Y en esto la defensa no va a tener razón. La Fiscalía les va a demostrar que no puede nunca, en este caso, darse circunstancias extraordinarias de atenuación. Primero, porque no se dan esas circunstancias extraordinarias. Vamos a probar que una separación, una disolución de un vínculo no es ningún motivo extraordinario para cometer este hecho. Pero más importante, porque le vamos a mostrar y a demostrar, conforme lo que dice la ley, cuando una persona mata, cuando un hombre mata a su pareja, a su esposa, y previamente había cometido actos de violencia contra ella, no se pueden aplicar las circunstancias extraordinarias de atenuación. Van a escuchar en este juicio a los familiares de Natalia, los familiares de César Gastón Valenzuela, a las personas allegadas a Natalia, amigas, amigos. Van a escuchar a familiares también del imputado, su hermana, que va a ser citada de este juicio. Van a escuchar al médico que hizo la autopsia y que les va a poder decir a ustedes cómo fueron cada una de las heridas que le provocaron la muerte tanto a Natalia como a César Valenzuela. Vamos a escuchar a personal técnico, personas que han visto y han analizado teléfonos celulares, que han analizado mensajes de texto, personal técnico que tiene que ver con las cuestiones técnicas que nosotros les vamos a mostrar a ustedes respecto de por qué hubo un caso de violencia prolongada. Finalizado este juicio, les voy a pedir que lo declaren a Ramón Aníbal Cabaña culpable de los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego, calificado por el vínculo de pareja y además calificado por el contexto de violencia de género, culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego respecto de César Valenzuela, el delito de daño, culpable del delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra, y también culpable de las amenazas de aquel día 26 de marzo, 11 días antes de los homicidios, las amenazas de muerte que fueron la previa a lo que luego iba a cometer. Eso es todo, gracias. Bien, gracias, señor fiscal. El turno de la defensa. Menospreciado, desvalorizado, parcialmente orientado en tiempo, apesadumbrado, acongojado, retraído, arrepentido por lo sucedido. Así estaba Ramón. Así lo vio el psiquiatra forense que lo evaluó horas después del hecho. Así es como quedó Ramón Aníbal Cabaña
luego de todo lo vivido esos últimos 13 días antes del 6 de abril del 2025. Día 25 de marzo del 2025, cuando Natalia lo excluyó del hogar. Allí empezó la debacle de este hombre de 61 años que había dejado todo por Natalia. Había dejado una familia de 24 años. Había dejado a 2 hijos de 22 y 23 años. Aníbal, a los 42 años, empieza a trabajar en Priti. Estaba hacía 24 años con Sandra, su mujer, con sus hijos, y la conoce a Natalia, que era promotora de esa marca, de esa empresa. Natalia tenía 14 años menos que él, y él se enamoró. Después de muchas idas y vueltas, él deja a su familia, deja a sus hijos y forma una nueva familia con Natalia y con su hijo de 18 meses, Matías, hijo de otra pareja anterior de Natalia. En un momento de esa convivencia, a Matías le diagnostican. Doctora, por favor, hable cerca del micrófono. Gracias. Un segundito, que creo que hay un problema técnico. Le diagnostican a Matías, entonces, cuando era chico, autismo. Entonces, ellos lo hablan, Ramón y Natalia, y deciden, entre los dos, que por el problema que presentaba Matías, que se ponía muy violento, que era un niño que tenía episodios de muchos nervios, lo conveniente era que Natalia dejase de trabajar y fuera Ramón el que saliera a trabajar y aportara lo que era necesario para el grupo familiar. Desde el comienzo, Natalia era una chica con mucho carácter y tuvo una relación muy conflictiva con la familia de origen de Ramón, y tuvo una relación muy conflictiva con lo que era la primera familia de Ramón, conformada por Sandra y sus hijos. Esto vamos a escuchar audios donde la propia Natalia le pide disculpas a Blanca, una de las hermanas de Ramón, porque, por ejemplo, iba y le reventaba los vidrios de la casa. También vamos a oír a la hija de Ramón, que va a venir a declarar este juicio, a Débora Cabaña, que nos va a contar el suplicio que pasó ella y su madre durante años por el acoso y por el hostigamiento y las burlas de parte de Natalia, porque se había quedado con Ramón. Pero aún así, aún con todo esto, Ramón optaba por Natalia. Siempre optaba por Natalia. Siempre le elegía a Natalia. Vamos a oír audios donde Ramón cede ante los reclamos de ella. Vamos a oír audios donde él le pide a una de sus hermanas que, a pesar de todos estos conflictos que tenían, le permitan ir a un cumpleaños familiar de la familia de Delia para que Natalia salga, porque la mamá de Natalia había estado muy enferma, después fallece, y ella estaba como demasiado agotada con todo el tema del cuidado de su mamá, y estar encerrada y estar atendiendo toda esta situación.
Entonces le pedía o le proponía poder ir a ese cumpleaños para que ella se sienta mejor. Ese era Ramón, un hombre servil, un hombre compañero, que le elegía todos los días. Un hombre que no le restringía nada, que a nada le decía que no le retaseaba nada. Y a tal punto nada le retaseaba que en el año 2024 aproximadamente, Natalia quería tener una camioneta, una Ranger 0 kilómetros. Y Ramón no solamente se la compra, sino que ella quiso que la ponga a su nombre, solamente a su nombre. Y Ramón así lo hizo, le puso la camioneta a su nombre. Ellos empezaron a ir a una iglesia hace muchos años atrás, a la iglesia Santuario de Fe. Íbamos a escuchar en este juicio a mucha gente que se congregaba con ellos, que participaba de estas reuniones, porque Ramón servía en la iglesia y iban juntos, iban también con Matías, los llevaban también a Matías y los veían 2 o 3 veces por semana, todas las semanas, durante 6 años mínimo, y veían cómo era el trato entre ellos. Veían cómo Ramón trataba a Natalia, cómo también era Natalia, incluso con Ramón, y cómo eran las actitudes que él tenía hacia ella. Van a contar aquí que los veían felices, que él daba todo por ella, que la trataban como una reina. Pero llegó el 25 de marzo. Esa noche, en la casa donde vivía Ramón, con Natalia y con Matías, ellos discuten porque Natalia le dice que quería que él se fuera de la casa, que quería que se fuera de la casa después de 18 años porque se había enamorado de otro hombre. Ese otro hombre era César Valenzuela, un pensionista que estaba en la pensión hacía unas semanas, aproximadamente hace un mes. Matías estaba en la casa, se ofusca, le pega una cachetada a la madre, la escupe en la cara y le insulta, diciéndole que toda la destrucción de la familia era culpa de ella. Viene la policía, por el problema que se genera, se armó una batahola tremenda con esto de que Matías le pega a su mamá, y la policía le dice a él que se vaya, y Matías se va a vivir con su papá de sangre. Esto pasó a las 9 de la noche. Al otro día, 26 de marzo, día del cumpleaños de Ramón, a las 7 de la mañana, Ramón saca la camioneta de la casa de Blanca. Blanca, como les dije antes, era otra hermana de Ramón que vive en la otra cuadra de la casa de Natalia y de Ramón. Ellos guardaban la Ranger ahí y la guardaron desde que la compraron. Antes tenían otros autos, también la guardaban ahí, en ese garage. Los guardaban ahí y la camioneta había quedado ahí adentro. Él va, saca la camioneta de donde la guardaban. En la esquina de la casa, que hasta hacía 10 horas atrás era el hogar conyugal de Ramón. Estaciona la camioneta por la rea. César Valenzuela
llama al 911 diciendo que no quería salir de su casa porque había estacionada una camioneta sospechosa. Después vamos a escuchar el audio. Él habla de una camioneta sospechosa cuando sabía que era la camioneta de Ramón y dice que adentro de la camioneta había un hombre mayor y que le profirió él adentro de la casa. Y Ramón adentro de la camioneta le profirió amenazas verbales. Nunca habla de que esas amenazas hayan sido en contra de Natalia. Específicamente dice que se las hace a él. Cuando llega el 911, nadie habla con César. Hablan con Natalia y Natalia cuenta otra versión. La Fiscalía no va a poder probar que esas amenazas existieron tal como lo afirma la Fiscalía y tal como pretende que ustedes lo condenen a Ramón por estas amenazas. No existieron esas amenazas. Se lo llevan detenido a Ramón esa mañana, el día de su cumpleaños, y también se llevan la camioneta. Ramón a la noche recupera la libertad y se va a vivir a lo de su hermana Delia, que no es Blanca, la del frente, sino que es otra que vive a unas cuadras de la casa. Y allí empezó la destrucción de la personalidad de este hombre que lo había dejado todo por ella. Vamos a escuchar a testigos que nos van a contar cómo Ramón se fue apagando, cómo dejó de dormir, cómo empezó a deambular por la casa toda la noche, cómo dejó de comer, cómo empezó a encerrarse en sí mismo, cómo empezó a recibir mensajes de una amiga de Natalia que le decía que Natalia lo había estado usando, que le decía que Natalia le había hecho comprar el colchón que para César cuando se mudó a la pensión, que le decía que se avive, que lo tomaban por tonto. También recibía fotos de familiares que los veían pasear por el barrio a Natalia y a César. Cada vez Ramón estaba más desolado, cada vez estaba más atribulado. Y esto lo pudieron ver todos. Lo pudieron ver sus hermanas, lo pudieron ver sus compañeros de la iglesia, lo pudo ver su socio en el trabajo y también lo pudo ver Natalia. Y lo vamos a escuchar. Ramón estaba humillado, tirado y pisoteado. Ramón ya no era el mismo. Era un hombre triste, perdido, que no podía procesar haber perdido todo. A su amor, a la familia que había formado, a la casa que había ayudado a construir, su trabajo, su medio de locomoción, y hasta tuvo que soportar que en la llamada del 26 de marzo del 2026, cuando Natalia se refiere a lo que había ocurrido aparentemente, habla de su expareja, refiriéndose a Ramón, y de su nueva pareja, refiriéndose a César, cuando hacía 10 horas que Ramón ya no vivía en esa casa. Esta acumulación de sensaciones, todos estos impactos emocionales, esta separación que no esperaba, el enterarse que Natalia lo estaba engañando adentro de su propia casa, que le había hecho comprar la cama para él, el haber sido expulsado del hogar conyugal, esta escalada de conflicto que lo dejó tirado, despojado, nublaron y afectaron
todo el entendimiento. Afectaron profundamente a nivel personal y psicológico a Ramón. Fue tan grave su estado emocional que este estado emocional llegó a alterar su psiquis. Y en ese estado extraordinario, para él, dio muerte a Natalia y a César. Después de esta fatídica decisión, llamó a una amiga de la iglesia, su cuñado, el marido de Delia, lo llevó hasta una parada de colectivo en Circunvalación y Córdoba, y allí se quedó sentado, inmóvil, durante 1 hora y 3 minutos, hasta que llegaron otros 2 compañeros de la iglesia y lo llevaron a presentarse a la policía, a entregarse. Vamos a escuchar acá cómo lo encontraron, cómo estaba, en qué se había transformado Ramón después de este hecho. Ya había dejado todo antes, 18 años antes, por lo que creía que era su amor, pero ese amor no fue correspondido. Ahora no tenía nada. Este es Ramón, el hombre que vean, es el hombre que ven acá. Un hombre común, normal, como muchísima gente, que atravesando una situación extraordinaria, cometió el peor error de su vida. Como les dijo el fiscal, nosotros no vamos a discutir que Ramón cometió el hecho. Es un arma de fuego, cómo les dio muerte. Tampoco vamos a discutir ni dónde se encontró el arma ni cómo se encontró esa arma. Lo que sí nosotros le vamos a pedir es que ustedes evalúen estas circunstancias que lo llevaron a Ramón a cometer este delito, estos delitos. Le vamos a pedir que intenten ponerse en los zapatos de Ramón esos 13 días antes de este hecho. Que vean, que piensen, que sientan, que se pongan en el lugar, en cómo se sentía, por qué no podía dormir, por qué no podía comer. También les vamos a pedir que presten atención a lo que la Fiscalía pretende que ustedes condenen, que es la receptación del arma homicida usada por Ramón. La Fiscalía no va a poder probar el encubrimiento de esa arma. Tampoco va a poder probar las amenazas del día 26 de marzo. Y lo que le vamos a pedir específicamente es que evalúen con mucha precisión, con mucho cuidado, la prueba en cuanto a la violencia de género. Acá van a escuchar distintas versiones, pero préstenle mucha atención a quienes lo conocían y a Ramón y a la relación, a quienes los veían juntos durante mucho tiempo, durante años. Préstenle atención a las distintas declaraciones de gente que incluso dentro de la misma iglesia trabaja con problemáticas de violencia de género y que pudieron, o que van a venir a contarnos qué es lo que veían de esa relación que veían 2, 3 veces por semana mínimo con Ramón, entre Ramón y Natalia. Eso nos va a dar la llave para llegar a la conclusión de que Ramón nunca ejerció violencia de género contra
Natalia. Nosotros le vamos a pedir que declaren no culpable a Ramón Cabaña por el delito de amenazas contra Natalia Ocampo, por el hecho acusado en fecha 26 de marzo del 2026. También le vamos a solicitar que declaren no culpable a Ramón Cabaña del delito de encubrimiento por receptación del arma de fuego secuestrada. Vamos a solicitarles que declaren a Aníbal Ramón Cabaña no culpable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género. Y vamos a solicitarle que declaren, en su caso, a Ramón Cabaña culpable del delito de homicidio calificado por el vínculo de Natalia Ocampo cometido en circunstancias extraordinarias de atenuación. Muchas gracias por escucharme. Bien, gracias señora defensora. Producidos entonces los alegatos de apertura y teniendo en consideración que vamos a comenzar con la etapa probatoria, a partir de ahora vamos entonces a cortar la transmisión que se estaba haciendo vía YouTube. Cuando me confirmen desde la Oficina de Gestión que eso ya